resurrección, la Pascua como también lo conocemos, es la fiesta más importante del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra, vana es nuestra predicación. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, la resurrección de Cristo, esta actividad que tenemos de la Pascua, posiblemente estas fechas no sea la fecha exacta, pero la conmemoración de esta fecha, hermanos, de esta hora tan maravillosa del Señor Jesús, viene a ser, hermanos, la actividad o la festividad más importante del pueblo cristiano. Amén. Así que esta mañana estuvimos en la marcha, no sé cuántos marcharon de acá, pero estuvimos buen grupo a las 5 de la mañana en la plaza y marchamos por toda la calle de la 25, como ya no recuerdo los nombres de las calles, pero llegamos por el Prado, después llegamos al estadio. Y allá en el estadio, hermanos, estuvimos congregados muchas iglesias. Así que si no viniste en esta marcha, tienes un año para prepararte para la próxima Semana Santa. Estaba muy lindo, hermanos, muy hermoso. Realmente el pueblo cristiano tiene presente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estaba con nosotros también el gobernador de nuestro departamento. ¿Cómo se llama el gobernador? Humberto. Ese. Muy bien. Hoy, hermanos, yo lo he titulado, no tenemos el data, pero lo he titulado al tema La presencia de Cristo resucitado abre los ojos y enciende el corazón. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 24. Lucas, capítulo 24, 13 al 24. Voy a dar lectura al pasaje. Está en una versión que no es la Reina Valera, que tiene un lenguaje más simple y más entendible. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice así la palabra. Ese mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso que discuten mientras van de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Él preguntó: pues, ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel. Pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les había aparecido unos ángeles
y les habían dicho que Él está vivo. Algunos de nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús entonces les dijo: «Qué lentos son ustedes para comprender, y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado?» Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que referían a él mismo. Cuando llegaron a la aldea a donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, insistiendo mucho: «Quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima». Él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En aquel momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con Él por el camino y nos explicaba las Escrituras? En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que les dijeron: «Es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque recordamos, Señor, de tu resurrección. Tú no estás muerto, tú estás vivo, Señor. Y por eso estamos acá, para honrar y glorificarte, Señor. Bendice tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor, y lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícela, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El contexto del pasaje, hermanos, es interesante. Es el domingo de resurrección. Muy de madrugada en el sepulcro, 3 mujeres, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo, dice, fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Encontraron a un ángel que les dijo: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?». Y las mujeres, creyendo la palabra del ángel, retornaron donde los discípulos y les dieron la buena noticia de que el Señor Jesús había resucitado. Pasado las horas, hermanos, más o menos por el pasaje, el contexto, yo más o menos calculo tipo 2 de la tarde, más o menos, habían 2 de sus discípulos. A uno lo llama Cleofás, el otro no dice el nombre, pero estos están retornando a Emaús. Dice que era un pueblo muy cercano a Jerusalén, 11 kilómetros. De aquí a Quillacollo, ¿cuántos kilómetros tenemos? Entre 14, ¿no? Más o menos esa distancia, ¿ya? ¿Qué tiempo se recorre? ¿Unas 3 horas hasta Quillacollo? Algo así, vamos a imaginarnos. Entonces, como se están yendo, ellos escucharon el testimonio de estas 3 mujeres, pero estaban totalmente desconcertados y no creyeron. Entonces tuvieron que retornar posiblemente al lugar de origen donde vivían. Eso podemos entenderlo a gran manera, no lo dice el pasaje así, pero podemos entender ese contexto. Entonces están discutiendo en el camino y dice: ¿por qué murió nuestro líder?
Él tenía que libertar a Israel. Y en esa discusión se le aparece Jesús, se acerca. Pero miren lo que dice las Escrituras. Al estar al lado Jesús de estos dos discípulos, ninguno los reconoció. Hay un dicho que dice, hermanos, ¿quién busca a quién? ¿Nosotros lo buscamos a Dios primero o Él nos busca a Dios o Él nos busca a nosotros primero? Esta es una pregunta muy teológica incluso, porque hay corrientes teológicas donde dicen que el hombre es quien busca a Dios. Y saben, nosotros decimos, Dios es el que busca al hombre. Dios siempre se interesó desde la creación. Adán, ¿dónde estás? Lo llamó a Moisés, lo llamó a Abraham y a tantos profetas. Dios se interesó por la vida de cada uno de nosotros. Tu vida, mi vida, nuestras vidas, nuestras familias es importante para el Señor. Dios está en todo momento, en las dificultades, en los logros, en los triunfos, está a nuestro lado el Señor. Tal vez como estos dos discípulos no lo percibimos, pero sí estos dos también no lo percibieron. Y fue la insistencia del Señor Jesús que les decía, cuéntenme, díganme, ¿qué discuten? ¿Eres tú el único aquí en Jerusalén que no sabe de lo que ha sucedido? ¿Pero qué es lo que ha sucedido? ¿Jesús sabía o no sabía lo que había sucedido? El principal actor de toda esa escena era Jesús y él lo conocía. Pero él quería escuchar de estos dos discípulos qué había pasado. Dios, queridos hermanos, conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. El sufrimiento que llevamos, las tristezas, los dolores, las preocupaciones, las penas, lo conoce por demás. Pero cuando Él permite que nosotros oremos, Él desea escucharnos ese dolor que sentimos acá. Dice que estos dos discípulos estaban muy entristecidos, muy dolidos por su líder que había fallecido o que lo habían matado. Pero Jesús quería escuchar ese dolor de ellos. Entonces, Cleofás lo contesta y le cuenta y le dice, mira, teníamos nuestro líder que se llama Jesús de Nazaret, era un profeta muy poderoso. Mire, lo que yo pienso es que aquí Jesús no está tomando el punto principal para ellos. Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor. Posiblemente ellos escucharon en persona a Jesús, pero ellos no están con ese mensaje de Jesús, están en otro canal. Para ellos era el libertador de Israel, un gran profeta, que sus líderes, autoridades, sacerdotes de su pueblo lo agarraron a Jesús y lo crucificaron. Entonces, ese dolor, esa tristeza, ¿quién más nos va a liberar de este pueblo, de este imperio romano? Sino este Jesús, pero Él murió, ya no hay otro. Y esa era la tristeza que les amargaba a estos dos discípulos. Entonces acá yo veo dos cositas. Primeramente, uno, el interés de Jesús por ellos, por ese dolor, por ese sufrimiento. Y veo acá lo que estaban tal vez tapados, enceguecidos los ojos de estos dos discípulos, porque no estaban percibiendo las cosas que el Señor Jesús había venido a este mundo a mostrar, una vida espiritual en el Señor. Entonces, uno piensa y dice,
será tanto que nos opaca las cosas, los afanes de la vida, los problemas y también el pecado que a veces no nos permite ver al Señor. A estos dos discípulos sí le opacaron ese interés humano, material, físico, de que Israel tenía que ser libertado por Jesús, y eso no lo permitía ver a Jesús como el Redentor, el Mesías, el Salvador de este mundo. Entonces, viene acá la respuesta del Señor Jesús, muy interesante. Les dice: qué lentos son ustedes para comprender y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Miren, hermanos, había decepción de estos dos discípulos por Jesús. Murió como cualquier otro ser humano, pero Jesús les dice: ¿acaso no dice las Escrituras que todo esto era necesario que tenga que suceder para que el Mesías iba a ser glorificado? Y Jesús empieza a explicar desde el Antiguo Testamento, en estas 3 horas de camino, hasta lo que los profetas hablaban de Jesús. A veces, hermanos, pienso que para nosotros sucede casi lo mismo. Conoce al Señor, conviértete al Señor, ven a la iglesia, tu vida va a cambiar y vas a tener bendición, vas a tener prosperidad y el Señor va a engrandecer lo que tú tienes en tu mente, en tu corazón. Muchas veces, posiblemente, hemos venido con ese pensamiento estructurado aquí a la casa del Señor, o hemos conocido al Señor en ese contexto, y cuando estamos acá, los problemas continúan, hay igual mucha decepción posiblemente, y decimos: lo mismo tengo yendo a la iglesia o no yendo a la iglesia, es lo mismo, y nos decepcionamos y nos vamos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo, hermanos, con los ojos espirituales, o no estamos teniendo el interés espiritual de nuestra vida, que es el propósito de nuestro Señor Jesús. Y solamente estamos viendo una satisfacción material, algo económico, o posiblemente algo que tengamos la paz, y no estamos viendo, digamos, la vida espiritual que el Señor quiso al venir a este mundo, a libertarnos del pecado. Y eso obviamente tapa la vista y no nos deja ver a Jesús. El hecho de que estos dos discípulos querían un libertador para Israel, cuando murió Jesús, no pudieron verle cuando Él estaba a su lado. Mire, aquí la palabra del Señor dice de que posteriormente a eso llegaron a Emaús, y en Emaús dice que el Señor Jesús agarró el pan, lo partió y dio gracias a Dios y los distribuyó a estos dos discípulos. Y esa actitud o esa práctica les hizo recordar de que Jesús fue el que estaba al lado de ellos. Pero cuando se dieron cuenta, Jesús ya había desaparecido de sus vistas. Miren, hermanos, quiero llegar con todo esto a 2 aplicaciones muy importantes. Y quiero hacer esta pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué te impide a ti? ¿Qué nos impide ver a Jesús, el Cristo resucitado? ¿Problemas? ¿Problemas en casa? ¿De trabajo? ¿Tenemos problemas tal vez en el trabajo mismo? ¿La familia? No sé.
Pero pienso que hay una y otra cosita que a veces nos pone como niebla, como barrera para no ver a este Jesús resucitado. Y los problemas que tenemos muchas veces son fuertes y nos velan la vista y estamos tal vez alejados de esta persona Jesús y estamos metidos posiblemente en nuestras actividades y en nuestras rutinarias cosas que a veces nos alejan mucho más del Señor. La palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de aflicción, que yo os haré descansar. Y hay un pasaje en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadidura. Y yo pienso y digo, si yo tengo problemas, Señor, y me están tapando verte a ti esto, no me dejan reconocerte, entonces necesito tener esta carga y depositarla en las manos del Señor. Si yo tengo esa carga, hermanos, entonces digo, cuando Jesús habló este pasaje de Mateo 6:33, dice que a los gentiles tienen, muchas gracias, hijita. No sé cómo ha leído mi pensamiento, pero lo ha leído. Dice, hermanos, que los gentiles buscan qué comer, qué vestir, qué beber, y están afanados todos los días detrás de esto. Y el Señor Jesús dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadidura. ¿Saben para los cochabambinos qué quiere decir añadidura? Yapa. Gracias, hermana Daisy o Indira. Si buscamos, hermanos, quisiéramos verlo al Señor, dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadidura, es yapa. Y muchas veces pensamos que la yapa a veces siempre hay, ¿no? A veces vamos con mi esposa, yapa caserita, no, la papa está caro, ¿cómo te voy a yapar? No hay yapa, pero sí el producto me dio y yo voy. Y regresamos a la casa, no me engañan ni yo le engaño y vamos con el producto. Pero cuando hay yapa, nos dice, no, hay buena producción, aquí está la yapa, esto más, te doy quilquiñita más, te doy locotito más, te doy perejilcito más, apio más, etcétera, etcétera, y nos vamos a la casa con yapa, bien yapados. Miren, eso, hermanos, me hace ver a mí, al Señor. Señor, yo vengo a ti ante tu presencia. Y el Señor a veces nos yapa, o a veces a muchos no nos yapa. Y estamos ahí posiblemente con la yapita, un trabajo, un auto, una casa, la bendición, la yapa, porque eso es añadidura, no es el propósito del Señor Jesús. El propósito del Señor Jesús es tu salvación, mi salvación. Pero sobre eso nos da la yapa. Y esa yapita muchas veces es pues en la familia o es alguna otra cosa que tenemos en casa. Pero para otros muchas veces no hay la yapa. Pero sí está el producto principal, que es la salvación. Dios es soberano, lo hace a su manera. No lo va a hacer para todos por igual. A veces la caserita en el mercado no yapa a todos. O a veces cuando hay yapa y cuando no hay no yapa. Dios es soberano. Y yo lo que veo, hermanos, si hay algo que te impide ver al Señor Jesús, es tal vez solamente porque vamos y queremos la yapa. Démoslo valor principal, hermanos, a la salvación que hemos recibido en el Señor.
Segunda cosa, estos discípulos cuando vieron al Señor Jesús o cuando reconocieron a Jesús, dice que se les abrió los ojos. Dice que el corazón palpitaba y decía, ¿acaso no nos palpitaba el corazón así y se quería salir y nosotros lo agarrábamos? Y cuando escuchábamos su palabra y Él nos explicaba. Y ahora la pregunta que yo hago es, hermanos, ¿qué sucede en tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Pasa desapercibido? ¿Una palabra más? ¿Un culto más que hay que ir a la iglesia? BBN, no, cambiale, ponle a Panamericana, a Radio Centro. Y a veces expresamos lo que nuestro corazón está ahí, lo que tenemos en el corazón. Estos discípulos, hermanos, escucharon la palabra de Dios, pero aún así no estaban creyendo en Jesús. Tenían 3 horas para recorrer a Emaús, no creían. ¿Cuándo creyeron? Cuando Jesús agarró el pan y partió. Cuando vieron lo que Jesús había hecho delante de ellos, seguramente semanas o meses antes de lo que había sucedido en ese día. La palabra del Señor, hermanos, dice, bienaventurados los que sin ver creen. Tomás era uno de ellos y Jesús le dijo, mete tu dedo en mi costado, en mis manos. Señor, recién, porque me viste, Tomás, creíste. Queridos hermanos, nosotros no tenemos seguramente, muchos de nosotros, la experiencia de ver tal vez una sanidad o un milagro en la vida o en la familia o en algún momento de nuestra conversión. Pero muchos también han creído, hermanos, sin ver. Miren, en el contexto de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, cuando Jesús resucitó, las mujeres no vieron a Jesús resucitado. Creyeron. Cuando las mujeres fueron y le contaron a estos discípulos, ellos no creyeron. Tuvieron que caminar y volverse a Emaús. Jesús, interesado en ellos, les acompaña, les explica y les muestra cómo era Él. Recién creyeron en Jesús. Yo no sé si la mujer, hermanos, tiene mayor fe que los varones, pero pareciera que en todas las iglesias, y ustedes van a ver, hay más mujeres que varones. Y las mujeres son las que a veces más dan al Señor de su tiempo, de sus ofrendas, a la obra, que los mismos varones. Y en este pasaje yo veo eso. Las mujeres en la mañana van y corren y creen y dicen, Jesús ha resucitado. Pero estos hombres, hermanos, no creyeron en el Señor. Tuvieron que ver primeramente para creer en el Cristo resucitado. ¿Qué sucede en tu corazón cuando escuchas la palabra? ¿Crees? ¿Necesitas ver? ¿Necesitas que el Señor te dé la yapa? ¿Necesitas que el Señor solucione tus problemas para creer? No seamos, hermanos, como estos 2 discípulos. Creamos al Señor. Él está vivo. Él no está muerto. Y por lo que Él está vivo, hermanos, nosotros tenemos vida eterna en su nombre. Amén. ¿Saben? Uno dice, bueno, ¿quién es más eficiente para la obra del Señor? ¿La mujer o el varón? Viendo este ejemplo, yo diría, las mujeres son realmente eficientes. Ambos son eficaces, ¿verdad? En los términos de administración, hablando, la mujer es eficaz, los discípulos también son eficaces. Pero ¿quién es eficiente?
La mujer escuchó, creyó y ese ratito fue a anunciar a los demás que Jesús está vivo y que Él ha resucitado. Los hombres tuvimos que perder mucho tiempo en ir hasta Emaús. Y hermanos, mientras vamos a ese camino de Emaús, muchas bendiciones del Señor posiblemente hayamos perdido. Porque tenemos que ir todavía hasta allá y una vez recién retornar a Jerusalén para ser eficientes y anunciar la palabra. La presencia del Cristo resucitado, hermanos, abre los ojos y hace palpitar el corazón. Eso es lo que tiene que suceder en nosotros, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Ver a Jesús, no estar queriendo, hermanos, resolver los problemas o tener la bendición material, sino ver a Jesús, que Él es nuestro Salvador. Amén. Hermanos, con esto quiero terminar y quisiera que tú te pongas de pie en esta mañana. En esta mañana en que recordamos a Cristo el resucitado y podamos, hermanos, reafirmar nuestro compromiso. Así como recordamos, así todo el mundo lo recuerda, pero nosotros podamos tener un compromiso sincero con Él a través de esta oración. Ora conmigo, hermanos. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana. Tú viniste a este mundo, Señor, porque tú nos buscaste primero. Tú nos enseñaste, Señor, lo que es bueno para nosotros. Tú nos diste, Señor, la vida. Y tú resucitaste, moriste por nuestros pecados y al tercer día resucitaste. Y estás sentado, dice, a la diestra del Padre. Y por esa resurrección, por ese amor, por esa tu mirada puesta en nosotros, Señor, tenemos entrada también al Padre y tenemos, Señor, la salvación que tú nos hablas y nos das. Muchas gracias, Padre, porque podemos, Señor, dar nuestra fe en nuestro Señor Jesús y no vuelve vacía y está ahí con nosotros, Señor, tu salvación para siempre y nadie la puede arrebatar de tu mano, Señor, nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque tú abriste los velos de nuestros ojos para verte a ti. Y queremos, Señor, en esta mañana, cada vez que escuchemos tu palabra, Señor, nuestro corazón pueda latir y desear escucharte a ti. Señor, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso de seguir siempre tu camino y que en estos días, Señor, que en todo el mundo recuerda la Semana Santa, nosotros queremos comprometernos, Señor, a nunca apartarnos de tu camino. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos, tomen asiento.